Bienvenidas y bienvenidos. Esta noche Andrea Chávez, la mujer más votada en la historia de Chihuahua, feminista, obradorista y activista desde los 15 años. Nos narra su historia y su lucha para transformar la política desde el Senado. Además, cómo podemos enfrentar el feminicidio y la violencia contra las mujeres. Nuestro experto Eduardo Santillán explica las acciones clave y cómo denunciar. En Tiempo de Mujeres llegamos todas. Comenzamos. En un México feminicida donde 11 mujeres son asesinadas día tras día, surgen voces que cuestionan, que se niegan a guardar silencio. Son las voces de ellas, de las mujeres políticas. Cuando ellas lideran, las prioridades cambian y los presupuestos también deben hacerlo. Urgen presupuestos con perspectiva de género. Esta lucha por la igualdad no solo se libra en las calles o desde los tribunales, también se da en los presupuestos, en las decisiones que definen qué se financia y qué se queda en el olvido. Cualquier reforma, cualquier programa sin dinero es letra muerta. Originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, Andrea Chávez es la mujer más votada en la historia de su estado. Desde los 15 años, inició su activismo social por los derechos de las mujeres. Es abogada por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, obradorista y feminista. Encabezó la Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena. Actualmente es senadora de la República. Andrea Chávez, fuiste una de las diputadas más jóvenes de la pasada legislatura. Ahora eres senadora de la República, presidenta de la Comisión de Bienestar. ¿Cómo te decimos? Pues Andrea, porque así me pusieron mis padres, mi padre y madre, así es que pues bendecida con mi nombre y agradecida por el espacio, querida Claudia Ivette. Pues gracias por estar aquí, un espacio para hablar precisamente de la agenda de las mujeres. Sabemos que es una de tus causas y platícanos, para empezar, ¿qué piensas sobre esta realidad que estamos viviendo, Andrea? Esta realidad donde tenemos a una mujer presidenta, gobernadoras, legisladoras, cámaras paritarias, presidentas municipales. ¿Qué se siente formar parte de esta nueva realidad? Pues como tú lo dices, Claudia Ivette, mira, estamos en un momento estelar en la historia de México porque nuestras bisabuelas quizás nunca soñaron con ver una presidenta mujer al frente del gobierno federal. A lo mejor nuestras abuelas sí lo soñaron, pero no se atrevían a decirlo. Nuestras madres lucharon por eso y nosotras, pues en este momento estamos viviendo ese espacio de transformación que involucra a todos los ámbitos de la vida, porque tener una mujer presidenta que es, digamos, la pirámide y su cúspide dentro de la pirámide en cuanto al poder se refiere, nos permite abrir nuestros horizontes en el ámbito laboral, empresarial, educativo, académico, deportivo, artístico, en fin. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo pues ha abierto esos horizontes para que las niñas, para que las adolescentes y las mujeres puedan soñar más grande y puedan llegar más lejos. Tienes toda la razón, porque hace 70 años prácticamente las mujeres no podíamos ir a votar, tampoco se podía competir por un cargo de elección popular y sin embargo ahora la realidad es muy diferente. Platícanos, ¿cuál es la importancia de la participación política de las mujeres? ¿Por qué la política es diferente desde la perspectiva de ellas? Pues mira, este año se cumplieron 71 años desde el reconocimiento de nuestro derecho a votar. Y pues lamentablemente en esos 71 años no vimos, digamos, ni al inicio ni en el intermedio a muchas mujeres participando en elecciones. En este momento en México se encuentran, por decir un ejemplo, tantas gobernadoras en funciones como las que habían sido electas desde aquella primera mujer electa como gobernadora en el estado de Colima. El que lleguen más mujeres a los espacios de representación y de toma de decisiones garantiza, por ejemplo, el diseño con perspectiva de género de los presupuestos de egresos, tanto de la federación como de las entidades federativas, para tener consideradas pensiones para mujeres, apoyos para mujeres trabajadoras, las jornadas de trabajo y su reconocimiento, en lugar de reconocer que nada más se trabaja fuera de casa, también reconocer que se trabaja
dentro de casa, el poder diseñar estas políticas públicas pensando con lentes, con esa perspectiva de género que nos permita pues, reconocer las violencias, y digo en plural, que vivimos, porque cuando una mujer sufre una violencia, también sufre 2 violencias o 3 violencias, no es nada más la violencia digital, es la violencia sexual, la violencia obstétrica, la violencia feminicida, la violencia física, psicoemocional, en fin, reconocer que las mujeres sufrimos violencias y que esas violencias nos impiden acceder a nuestros derechos. No basta con el reconocimiento formal de igualdad, no basta con decir en el artículo 2 constitucional, el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Hay que reconocer que existen una serie de obstáculos materiales en los hechos que nos impiden acceder en términos iguales a nuestros derechos. Por ejemplo, en lo laboral, a igual trabajo, una mujer recibe 30% menos de salario. En la informalidad laboral somos más las mujeres, eso significa que tenemos menos acceso a seguridad social y eso que nosotras en ocasiones lo necesitamos más porque damos vida y el dar vida pues nos trae luego pues muchos problemas a la larga o estamos cocinando y pasamos de caliente y nos vamos a lavar los trastes y luego a frío y traemos la artritis reumatoide a todo lo que da a cierta edad. El ser mujeres y acceder a estos espacios es reconocer estas realidades porque lo hemos vivido en carne propia. Desde luego necesitamos a los hombres en nuestra lucha, grandes aliados, pero nada como haber sufrido esas violencias dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra mente, nuestro corazón, para poder legislar, para poder tomar decisiones y cambiar esta realidad que tanto nos afecta pues, a la mitad del mundo. Por supuesto, y además escucharte hablar es muy interesante porque eres una mujer que nació en 1997, que no suena tan lejano, pero que además nació en Ciudad Juárez, que es un territorio que lamentablemente pues, es reconocido de manera internacional por los feminicidios, por la violencia contra las mujeres. ¿Cómo se construye esta mujer que ahora vemos en el Senado de la República, que además ha sido la mujer más votada de su estado? ¿Cómo llegas aquí? ¿Cuál es esta historia que nos pudieras platicar? Pues mira, pues mi madre esperaba un niño, llega una niña y pues con enorme alegría me reciben. Mis padres, profesores universitarios, convencidos de dar la lucha social, siempre manifestándose en las calles, porque no todo es la teoría, también hay que llevarlo a la práctica. Que esta lucha social viene incluso desde tu abuela. Así es. Pues mira, mi bisabuela Cristina Ulibarri González luchó en contra del fascismo en España y formó parte de este grupo poblacional que llegó a México y que fueron recibidos por el entonces presidente, el general Lázaro Cárdenas, a manera de refugiados, de exiliados, pero que eran hombres y mujeres que lucharon por sus derechos, por la libertad de expresión. Y entonces sí, veníamos marcados de muchas generaciones atrás y mis padres, padre y madre, pues quisieron siempre mantener viva esa herencia cultural, social, ¿no? Y entonces, pues yo me dedico a estudiar. Desde niña yo decía que quería ser, en ocasiones decía diplomática, representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas y en ocasiones también presidenta de la República. Y bueno, me toca involucrarme en la vida partidista desde muy temprana edad. A mis 8 años fue mi primera reunión con el que acaba de dejar la presidencia de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en un salón pequeño cuando él solamente juntaba 15 personas. Allí me estaban llevando mis padres. Y es que así inicio la vida, digamos, partidista. Finalmente, teniendo 23 años, llego a la Diputación Federal por la vía de representación proporcional. Yo quise competir por tierra, por una serie de condiciones no se me permitió, pero finalmente la cosa fue llegar. Y fíjate, en esa legislatura fue la primera legislatura en la historia de México en donde tuvimos más diputadas mujeres que diputados hombres. Que eso nos lo admiran a nivel mundial, porque los congresos paritarios lamentablemente son algo que no es común en el mundo. Somos el país con más paridad en la política
¿Por qué? Porque tenemos más representantes mujeres en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República. Desde 2018 tuvimos el primer gabinete paritario en la historia de México. Y bueno, tenemos ahora una mujer presidenta, ¿no? Que no es menor. Ahora nuestra presidenta de la República nos acaba de representar en el grupo de los 20 países, potencias mundiales, y junto a la líder, a la primera ministra de Italia, pues era la única mujer, ¿no? Eran las únicas mujeres. Y eso pues tiene que enorgullecernos muchísimo, porque yo considero que en esa campaña que ella tuvo y en donde tuvo también otra competidora mujer que fue pues el segundo lugar en los resultados electorales, las y los mexicanos nunca escatimamos por su condición de género. Es decir, nunca hubo una crítica, digamos, generalizada por su condición de mujer, y eso representa un avance enorme y me hace pensar en las mujeres que dieron la lucha, como Margarita Maza en las leyes de reforma, como Elvia Carrillo Puerto, sufragista, ¿no? En todas estas mujeres que son reconocidas ahora en nuestros libros de texto, pero también en esas mujeres anónimas que soñaron estos cambios en sus hogares y que ahora los están viendo cristalizados. ¿Qué significa romper el techo de cristal? ¿Qué significa arreglar las escaleras rotas o trapear los suelos resbalosos? Pues significa que las mujeres ahora sí tengamos acceso a un montón de cosas. Mira, las mujeres en el ámbito empresarial sí estamos participando, pero somos menos directoras, somos menos representantes de los grupos, ¿no? Cada vez más, pero somos menos y hay que reconocerlo. En los organismos autónomos, por decir algo, en las universidades, son menos las mujeres rectoras de las universidades. Sí es cierto que tenemos paridad en la política en cuanto a lo legislativo se refiere, pero si tú te fijas en las coordinaciones de los grupos parlamentarios, son menos las mujeres coordinadoras. Esos son los techos de cristal. O hasta hace muy poco se empezaron a brindar las comisiones relevantes Importantes para las mujeres en la presidencia, ¿no? Porque antes, sin demeritar otras comisiones, Claro, pero claro. daban a las mujeres estos temas soft o estos temas light, que al final de cuentas no eran, por ejemplo, presupuesto, energía, Gobernación, puntos seguridad. constitucionales, justicia, estos temas en los que ahora hay mujeres al frente. Sí, siempre a las mujeres se nos daba la Comisión para la Igualdad de Género, ¿no? Cultura, quizás, que, exacto, como lo decías tú, Claudibet, no hay que demeritarlo, pero hay que reconocer que esos son los únicos temas en donde se nos permitía la participación. Y ahora, desde 2018, por ejemplo, pues por primera vez llegó una mujer secretaria de Gobernación, una gobernadora al frente del Banco de México, ¿no? Que es también inmensa esa transformación, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. Ahora hay un montón de mujeres participando en temas transversales importantísimos, pues nada más y nada menos que la Presidencia de la República. Tenemos mujeres gobernadoras en el estado de Baja California, en el estado de Colima, de Quintana Roo, de Tlaxcala, de Morelos, en fin, son un montón de mujeres. También hay que reconocer a las mujeres de partidos opositores distintos al mío. En Aguascalientes, por ejemplo, en Guanajuato acaba de ganar una mujer, en el estado de Chihuahua, pero aquí sí me gustaría hacer un paréntesis. Cuerpo de mujer en muchas ocasiones no garantiza protección o lucha en favor de las mujeres, porque puede llegar una mujer gobernadora, regidora, presidenta municipal y en ocasiones caer en la trampa del patriarcado y que la primera medida sea eliminar la Secretaría de las Mujeres. Lo hemos visto en un montón de administraciones. Entonces, ¿qué queremos? Romper con el paradigma de que el peor enemigo de otra mujer es una mujer, ¿no? Entonces, hay que romper con eso. Tenemos que combatir las redes de impunidad, que las hay a favor pues, de quienes cometen la violencia feminicida, de quienes impulsan el modelo patriarcal, con grupos de protección entre mujeres, ¿no? O sea, yo tengo claro que si llegué a la Diputación Federal y ahora al Senado de la República y lo que venga,
tiene que ser para que las mujeres que vienen detrás de mí en una fila larguísima, porque hay muchas mujeres que quieren participar, afortunadamente tengan mejores condiciones, no la tengan tan difícil como una, porque siempre cuando una accede a espacios de poder, se suele decir que es porque estás con alguien, digamos, en política, porque tienes un noviazgo, porque tienes una pareja sentimental, porque utilizaste, digamos, llamémoslo de una forma elegante, capital erótico para llegar. No es así. Tenemos grandes capacidades, enormes talentos, mucha inteligencia. Y cuando vas cuesta arriba en las escaleras, porque nosotras vamos cuesta arriba, pues te obligas a prepararte más. Te obligas a leer mejor los temas, te obligas a estudiar más, a tener maestrías, a tener doctorados, ¿no? Y eso en ocasiones nos hace, pues, tener más condiciones de calificación para acceder a los puestos. Y entonces, con nuestro perfil, las que están en los medios de comunicación, las que están en las aulas, las que están en los hospitales, las que están en las vías públicas como tránsitos, policías, o nosotras, las diputadas, senadoras, presidentas, gobernadoras, tenemos una tarea: que las mujeres que vienen detrás de nosotras la tengan más fácil para acceder a esos espacios que accedimos nosotras con enormes dificultades, ¿no? Tú llegaste con 24 años a la Cámara de Diputados, ahora pues creo que tienes una responsabilidad muy grande, porque anteriormente los jóvenes eran una cuota, ahorita es una agenda muy importante la que traen los jóvenes, que es transversal. Pues hay que reconocer que en México y en todo el mundo hay grupos vulnerables, ¿no? ¿Cuáles son los grupos vulnerables? Comunidades indígenas, pueblos originarios, personas con discapacidad, integrantes de la comunidad de la diversidad sexual LGBTIQ+, mujeres. Decir grupos vulnerables o grupos minoritarios no quiere decir que seamos menos, sino que tenemos menos acceso a nuestros derechos. Y existen personas que representan muchos grupos vulnerables al mismo tiempo. Reconocer esa transversalidad en las desigualdades es reconocer que tenemos muchos retos por delante. ¿Cómo están incidiendo las juventudes en este momento en nuestro país? A través de las manifestaciones los 8 de marzo. Claro. Porque hay una gran amalgama entre los movimientos de los grupos vulnerables. Tú ves, por ejemplo, las marchas del orgullo y pues suelen ser las juventudes las que están en las calles. Los 8 de marzo son las mujeres jóvenes las que están en las calles. Y entonces ahí se reúnen muchas luchas. Apoyarnos entre feminismos, apoyarnos entre el movimiento ambientalista, el movimiento animalista. Esas son las causas de las juventudes, entender las causas de las juventudes, no solamente decir de jóvenes para jóvenes, sino impulsar la agenda joven. ¿Cuál es la agenda joven? Sí, una que proteja los derechos de los seres sintientes, que prohíba el maltrato animal, que lo acabamos de hacer en el Senado de la República, pero también que garantice un mejor sistema de pensiones. A nuestra edad, quizás nuestros padres ya tenían una casa comprada. Y lamentablemente, producto de una herencia de muchos años de desmantelamiento de las instituciones en nuestro país, que cada vez se va mejorando y recuperando, pues no tendríamos en este momento oportunidad de comprar una casa, no lo vemos ni cercano. Entonces, esas luchas, reconocerlas, abanderarlas y no solamente ser discursos, sino también implementarlo en la acción, que tiene que ver con las reformas, pero reformas que no van acompañadas de presupuesto de nada vale. Así es que garantizar la suficiencia presupuestal para estas enormes medidas. No hay, pues no hay más tiempo para seguir platicando. A mí me encantaría porque hay muchos temas, tu agenda es muy progresista. Ojalá que nos puedas acompañar en otros programas, Andrea, pero para cerrar esta conversación, ¿qué mensaje le mandas a las mujeres que te están escuchando, a las mujeres de Morena, pero también a todas las mujeres que están ahí, a las niñas incluso, que ahora ven a una mujer presidenta, que tienen a lo mejor la posibilidad de soñar en grande? ¿Qué mensaje le das a ellas? Pues mira, que ahora le doy gracias a la vida y a los grandes movimientos sociales y a las grandes transformaciones, que podemos ser amas de casa si es que así lo deseamos, que podemos cuidar a nuestras hijas, hijos, a nuestras nietas, a nuestros nietos, que podemos ayudar
a nuestra pareja, a nuestro marido, pero también podemos salir de casa y triunfar en un ámbito empresarial, en un ámbito académico, llegar a ser mujeres científicas y no nada más dedicarnos a la sociología, a la comunicación, también podemos dedicarnos a la física, a la química, a las matemáticas, que ahora podemos ser regidoras, presidentas municipales, senadoras de la República, diputadas federales, y que las que estamos en este momento las vamos a ayudar en todo lo que sea necesario, que estamos garantizando esas reformas de igualdad sustantiva, de ley vicaria, de ley Olimpia, todos estos nuevos conceptos que nos hacen ser un modelo ejemplar en el mundo y que nos van a ayudar a transformar la vida de las mujeres que cuentan con nosotras, que estamos dando la batalla en la tribuna, en nuestros escaños, en nuestros curules, pero también en territorio, porque aquí decimos más territorio y menos escritorio para conocerlas y conocer sus sueños y sus luchas. Estamos a las órdenes con mucho corazón y con todo el talento que nos ha entregado, digamos, la vida al tener estas violencias enfrente, que las vamos a combatir y las vamos a erradicar por siempre y para siempre. Andrea Chávez, pues bienvenida siempre, este es tu espacio. Estaremos muy pendientes de tu agenda legislativa en este programa y nos dará mucho gusto volver a platicar contigo. Será un placer. Gracias, Claudia Ivette. Muchas gracias. Eduardo Santillán, bienvenido, nuestro especialista en materia de justicia con perspectiva. Qué gusto, como siempre, saludarte y pues hablando de temas tan importantes para la sociedad y principalmente para las mujeres. Háblanos sobre cuál es la perspectiva en este momento en materia de combate al feminicidio, en materia de prevención de la violencia contra las mujeres. Pues mira, sin lugar a dudas, el feminicidio es la última escala de la violencia hacia las mujeres, lo que puede iniciar con agresiones de carácter verbal, que después empiezan con maltratos de carácter físico, van escalando y el último grado es precisamente el feminicidio. Desde nuestro punto de vista, cualquier agresión hacia la mujer debe de prender los focos rojos de la sociedad. En el caso de la Ciudad de México existen tanto el programa de abogadas de las mujeres como la línea de atención a las mujeres que permite efectivamente tener una reacción inmediata de atención hacia este sector tan importante de la población. Eduardo, ahora en pleno siglo XXI, ¿qué se puede hacer con la tecnología precisamente para que los primeros respondientes puedan tener mejores herramientas? ¿Qué es lo que se puede hacer a nivel de los ministerios públicos, de videovigilancia? ¿Qué es lo que se puede hacer para prevenir la violencia, los ataques contra las mujeres? Hay 11 feminicidios todos los días en el país y sin embargo estamos viviendo tiempos muy novedosos donde se puede hacer uso de muchas herramientas. Así es, lo primero es que la mujer tenga la oportunidad de avisar y denunciar de manera eficiente cualquier agresión y no esperar necesariamente a que sea un feminicidio, de tal suerte que hoy las tecnologías nos permiten avanzar mucho en eso. Desde mi punto de vista, se pueden ya desarrollar una serie de apps o de instrumentos a través de los teléfonos en donde puede hacerse. El hecho de que las líneas de atención a la mujer funcionen, que prácticamente el 911 en todo el país tenga muy bien identificados los protocolos de atención hacia los casos de feminicidio o de agresiones hacia las mujeres. Lo otro es también nunca minimizar una agresión a las mujeres. Cuando una mujer acude ante un ministerio público porque ha sido violentada por su pareja, no puede existir desviar la atención y decir, pues es una mera violencia familiar en donde se puede dar el perdón o es una lesión que tarda en sanar menos de 15 días. Hemos tenido casos en donde mujeres van, denuncian a su agresor, las autoridades no toman cartas en el asunto y cuando regresan es porque ya existió un feminicidio. Entonces, tiene que aplicarse los protocolos en atención de violencia de género, cualquier violencia hacia las mujeres, cualquier lesión, cualquier agresión a una mujer implica que detrás hay un feminicida potencial. Algo muy importante que, por ejemplo, en la ciudad se implementa y pronto se hará en el país es que las mujeres violentadas no sean las que tienen que salir del hogar.
y que tengan que ir a un refugio. No, quien tiene que salir del hogar es el agresor. A quien debe de garantizarse que esté en su hogar es precisamente la mujer. La violencia vicaria, que tendremos oportunidad de platicar en algún otro momento, que también se ha vuelto una de estas formas permanentes de violencia. Entonces, hay mucho que hacer, pero sobre todo tenemos que generar conciencia social. Debemos de cambiar y mejorar nuestros valores sociales. Eduardo, pues muchas gracias por esta conversación, muy interesante siempre tu análisis y ya nos veremos aquí en otra ocasión. Muchas gracias. Qué gusto.